La semana pasada abordamos el tema titulado El gobierno de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo como venezolano y discípulo de Jesucristo empiezo a habitar diferentes escenarios de mi país que se acerca a un proceso electoral y empiezo a ver cómo crece la incertidumbre, la tensión, y en todo este proceso nosotros tenemos que levantar el libro, tenemos que hablar de la palabra de Dios, e interrumpimos una serie que estábamos haciendo para hablarle a la iglesia en Venezuela y de esta forma nosotros poder comprender la responsabilidad que tenemos como siervos de Jesucristo, portadores de la verdad absoluta, la verdad que se encuentra en la Biblia, y ministrar a la población. Es por esa razón que la Biblia nos llama que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, porque estamos para proyectar la gloria de Dios y como esa sal que es un antiséptico, evitar la descomposición, interceder en esos momentos de poca iluminación, esos momentos de oscuridad, y levantar la palabra, insisto, porque en ella encontramos paz. Yo les dije la semana pasada que era muy probable que el estudio del gobierno de Dios tome 2 clases, pero me ha pasado algo sumamente interesante. La segunda parte de este estudio ya está realizado, pero he decidido compartir esa segunda parte el próximo miércoles, cuando ya nosotros vamos a tener un resultado electoral. Y por la soberanía de Dios, hoy voy a abordar un tema que ciertamente tiene una relación, pero no es la continuidad del gobierno de Dios. Por eso te pido que estés conmigo este miércoles y sobre todo el próximo miércoles. En el estudio pasado yo mencioné que cuando nosotros en Venezuela se acerca a un proceso electoral, empieza a desarrollarse una histeria colectiva. Y muchos me preguntaron de forma privada a qué me refería. Yo quiero dar una definición de este proceso y dice así: la histeria colectiva es un fenómeno psicológico y social que afecta a un gran grupo de personas y por el cual aparece una sensación de que existe la percepción de una amenaza inminente, que suele ser invisible y que puede ser real. Se trata de una reacción de estrés colectivo que produce una distorsión de la realidad en masa. Este efecto puede producir que la masa padezca de los mismos síntomas físicos, como la ansiedad y ataques de ansiedad. Es común en nuestro país empezar a ver, sobre todo desde que tenemos redes sociales, que empezamos a manejar semejante histeria, que los que no están incluso en el mismo lineamiento, sino que han decidido seguir su vida, van a cumplir con su deber, pero no quieren involucrarse con temas políticos, son atacados, satanizados y, si es posible, capaces hasta de crucificarlos. Y todas estas decisiones radicales que vemos en las redes sociales y en el mundo real en Venezuela, cuando nos acercamos a un proceso electoral, se define de esta forma: histeria colectiva. Ahora, a lo que nos compete en este video, en este estudio del día de hoy, en simultáneo también se desarrolla, y lo he visto, lo he documentado, mis ojos, mis fotografías son testigos de que empieza a desarrollarse en el país también una esperanza colectiva. Y hoy vamos a hablar de la esperanza, porque yo quiero hacer preguntas retóricas. ¿En qué se basa tu esperanza? ¿O qué tipo de esperanza tú tienes? Porque empieza a florecer una esperanza colectiva en las naciones cuando hay elecciones. Pero ¿esa es la esperanza bíblica o es una esperanza gestada producto de un autoengaño? Vamos a preguntarle a la Biblia y comenzamos con Efesios 1:18. Dice el apóstol Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. En primer lugar, dice los ojos de vuestro corazón, en el griego es cardia, pero eso se refiere al centro de nuestra vida emocional, espiritual y mental. Es el concepto del íntimo ser. O sea, Pablo está orando para que nuestra mente, nuestro ser íntimo sea iluminado. Pero es interesante que dice, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Y cuando uno dice, ¿cuál de todos estos te gusta? Es porque hay varias opciones. Y aquí implícitamente habla de que hay dos tipos de esperanza. Una esperanza producto de nuestro llamamiento y una esperanza gestada en nuestro corazón, en nuestra alma. Y esa esperanza de nuestra alma es una esperanza que se gesta de forma de autoengaño, porque engañoso es nuestro corazón. Ahora, en esta oportunidad nosotros vamos a conversar de ese tipo de esperanza. Vamos a titular este estudio ¿Cuál es tu esperanza? Y vamos a definir la esperanza según el criterio bíblico. La palabra esperanza en la Biblia tiene como etimológicamente en el griego es elpis. Y la conjugación de elpis tiene que ver con esperar. La esperanza bíblica se basa en el esperar. Primera de Corintios 13:13 dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí encontramos los pilares de un cristiano. Un cristiano tiene pilares: la fe, la esperanza, el amor. Pero resulta ser que un cristiano también tiene enemigos. Y uno de esos enemigos es Satanás. Y Satanás es especialista en falsificar los pilares de la fe bíblica. Falsifica la fe. Muchos dicen que tienen fe, pero es una fe subjetiva o es una fe que está avalada según el contexto o las herramientas que tenga. Esa no es la fe bíblica, es una fe falsificada. Encontramos en la Biblia el amor ágape, que es una decisión, pero Satanás ha decidido falsificar ese amor y por ende encontramos matrimonios que se diluyen porque se les acabó el amor. Ese es un amor falsificado. Y de la misma forma, la esperanza bíblica se falsifica porque Satanás es experto en falsificar esto. Ahora, vamos a Efesios 2:12. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta porción bíblica nos dice que solo el cristiano, solo el discípulo de Cristo puede esperar de la forma correcta en el mundo. A manera de pregunta, ¿cuál es la esperanza que debería de tener un discípulo de Cristo? Voy a darte 5 respuestas de la verdadera esperanza. Yo quiero invitarte a que realices un ejercicio. Cuando tú sientas esperanza, tú puedas filtrar esa esperanza con lo que yo te voy a compartir de la Escritura y tengas una respuesta. Si eres discípulo de Cristo y tu esperanza es antagónica a lo que dice la Biblia, quiero decirte, querido amigo, que me toca la penosa tarea de confesarte que estás siendo parte de un autoengaño. Porque hay un falsificador que falsifica la fe, falsifica el amor y falsifica la esperanza. Número 1, ¿cuál es la esperanza que debería tener un discípulo? Es la esperanza de la resurrección de los muertos. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un breve contexto. Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica porque empezó la persecución de la iglesia. Ya existían mártires
y empezaron algunos hermanos a desanimarse porque murieron sus hermanos producto de la persecución. Y Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que murieron, porque si ustedes ignoran este proceso, se van a entristecer y no tienen esperanza. Y él va a hablar de la resurrección de los muertos. Esto es un misterio que es revelado en la Escritura. Hay vida después de la muerte. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Número 1, nuestra esperanza es la resurrección. El discípulo de Cristo no va rumbo a la muerte, sino a la vida. Y si esa es la primera respuesta, ¿qué debería ser lo opuesto? Nuestra esperanza no está sujeta, oye bien, a hechos temporales que realicen los vivos que están muertos. Este juego de palabras lo encontramos en la Escritura. Hay muchos que están vivos, pero en realidad están muertos, porque la palabra muerte es separados de Dios. Están vivos, están haciendo cosas, pero yo no sujeto mi esperanza a procesos temporales. Porque resulta ser que yo tengo una cita con la muerte. Y a propósito de este tema, la semana pasada yo les compartí en el estudio que estuve ese mismo día en un hospital y que pude compartir con una mujer que una encaba le pasó por encima y le amputaron las 2 piernas. Y la esperanza que ella tenía era la esperanza puesta en Dios. Esta mujer falleció hace 2 días. Nunca pensó en procesos temporales. Y qué triste me da a mí ver que encuentro personas que comprenden cuál es esta esperanza de la resurrección de los muertos únicamente cuando están en procesos de agonía y esa dosis de realidad le habla firmemente y les dices, tú tienes una cita en la muerte. Tú tienes una cita con la muerte. Ahora, tu esperanza está puesta en ese proceso de que te vas envejeciendo, este cuerpo se va desvaneciendo, pero el nuevo va de gloria en gloria, o tu esperanza está puesta en procesos temporales. Tu esperanza está sujeta en tener la victoria y la gloria aquí en este plano. Son preguntas que podemos realizarnos. Número 2, la esperanza del creyente está puesta en la gloria de Dios. Romanos 5, del 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. ¿Notaste las veces que repitió la palabra esperanza? Ese tipo de esperanza es la que nosotros depositamos y alimentamos porque sabemos que vendrá un día que veremos al Señor y seremos revestidos de su misma gloria. Esperanza de la gloria de Dios. Ahora, si esta es la esperanza bíblica, no esa es la esperanza la que es puesta en la gloria de una persona. Si la esperanza bíblica es la que se enfoca en la gloria de Dios y en ese deseo de proyectar la gloria de Dios y saber que luego de la resurrección de los muertos yo voy a ser revestido de la gloria de Dios, no puedo concebir que mi esperanza sea la acción o el accionar de un hombre y de la proyección de la gloria de un hombre. Porque primera de Pedro 1:24 dice, toda carne es como la hierba
y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Yo aquí tengo que ser la memoria de muchos venezolanos. ¿A cuántos líderes políticos de nuestro país hemos visto que las personas lo ven y lloran y se llenan las calles y los siguen y grafitis y pancartas y viralidades y lo amamos y te estamos esperando a ti y de repente, ¡puf! ¿Notas cómo somos cambiantes cuando se trata de hombres, pero cuando se trata de la gloria de Dios? Los cielos y la tierra cuentan su gloria. Yo veo hoy el amanecer y veo el Ávila y veo las guacamayas, las luces, la lluvia y tú dices, esta es una gloria que se va renovando, que se fortalece, que se expande. Esa es mi esperanza. No es una esperanza puesta en la gloria de un hombre. Número 3. ¿Cuál es la esperanza que debería tener un discípulo de Cristo? Es la esperanza de justicia y salvación. Gálatas 5:5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vamos a unirlo a 2 de Corintios 1:10. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún nos librará de tan gran muerte. Tú escuchaste la conjugación de los verbos. Dice, nos libró. Cristo nos libró, tiempo pasado. Nos libra, tiempo presente. Y nos librará, tiempo futuro. Ahora, si es Cristo quien nos libra, quien nos libró, quien nos librará, ¿cómo es esto que yo pido libertad? ¿Cómo es esto que yo estoy condicionado a la libertad? Yo soy libre. Y yo soy libre porque yo reconocí que ningún hombre podía hacer lo que Cristo hizo por mí. Me libró, me libra y me librará de tan gran muerte. ¿Sabes a qué se refiere eso? No se refiere a las aflicciones del mundo. No se refiere a las pruebas temporales. Se refiere a que cuando mueras hay dos destinos. Un infierno y un paraíso. Salvación eterna, condenación eterna. ¿Cómo yo voy a invertir tanto tiempo en hablar o en depositar mi fe en un falso Mesías? Ya vamos a hablar de esto. Cuando yo tengo a Cristo que murió por mí, que me justificó, que me trasladó de tinieblas a la luz, que me libró, que me libra y me librará de tan gran muerte, condenación eterna. No te distraigas, no te distraigas. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, si la esperanza de justicia, la esperanza bíblica es de justicia y de salvación, ¿qué no es? ¿Qué no es esperanza? Pues no es esperanza el sentido de ser resguardados contra las penas, poder evitar los procesos de fatiga o peligros, un mejor estado. Eso no es esperanza. Sino esperanza es ser confortados, equipados para superar los procesos, donde indistintamente de lo que yo estoy viviendo, yo estoy confortado, equipado, fortalecido internamente. Es un engaño pensar de que si cambian las cosas de afuera, yo estaré bien. Porque yo tengo que recordarte que Adán y Eva estaban en un Edén. Vivían en un estado de inocencia, inmortalidad. Tenían a Dios, conversaban con Dios, tenían las 3 papas, acariciaban los leones, tenían todo un paraíso y aún así, producto de algo interno, crearon un zaperoco. Entonces no es lo de afuera, porque Cristo viene al escenario del mundo
y en un desierto con necesidades básicas elementales, en un momento de fragilidad humana, en ese contexto, Él vence a Satanás. Entonces nosotros jugamos con una esperanza de que si tenemos un mejor país o un cambio de gobierno o tenemos una nueva propuesta, es que yo voy a tener esperanza. Esa no es la esperanza bíblica. Y si no te lo ha dicho nadie, me toca a mí la responsabilidad como discípulo de Jesucristo de decírtelo. Rupert Brooke dijo lo siguiente, abro comillas, seguro será mi caminar, secretamente armado contra todo empeño de la muerte. Seguro donde no hay seguridad. Seguro donde los hombres caen. Y cuando estos pobres miembros mueran, el más seguro de todos. Esa es la esperanza bíblica. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú hablas de la fe, de la paz, tú dices, ¿por qué sobrepasa todo el entendimiento? Porque hay guerra, hay caos, pero yo tengo calma. Y tengo calma porque Cristo me salvó, me libra, me libró, me librará. Y tengo esperanza en que yo voy a proyectar su gloria, que yo proyecto su gloria y que yo cuando esté en su reino seré revestido de la gloria de Dios. Eso es una cosmovisión mucho más tensa. Continuamos con la pregunta, ¿cuál es la esperanza que debería tener un discípulo de Cristo? Respuesta número 4. Es la esperanza de la segunda venida del Señor. Y esto es muy importante y esto no se está tomando en cuenta. No se está hablando, no se está predicando, pero Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Aquí no dice en la gracia que se os traerá cuando el gobierno que tú creas correcto sea instaurado. Aquí dice en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto, aludiendo a la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué no es entonces la esperanza? Algunos tienen por esperanza la venida de un falso Mesías, un Salvador humano. Él hará de nuestra nación una nación grande. Él nos dará la libertad. Yo no sé si tú sabes, pero hoy conmemoramos el natalicio de nuestro libertador. Y curiosamente, muchos están clamando por la libertad de nuestro país. ¿Cómo es eso que tuvimos un libertador y ahora estamos clamando por libertad? Entonces, ¿qué libertad es la que ofrece el mundo? Pues no es la libertad que ofrece Dios. Libertades efímeras, con letras pequeñas en esos contratos. Pero Cristo nos dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo me siento en libertad porque Cristo pagó mi deuda. Esa es la libertad eterna. Ahora, Mateo 24:5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo dice que van a venir muchos en nombre de Él, y muchos van a ser engañados diciendo que Él es el Cristo. O sea, quiere decir que muchos van a ser seducidos por ese deseo de creerse salvadores, de que ellos son, el Cristo es el Salvador, ellos son salvadores. Y cuando se levantan muchos que dicen que son salvadores, muchos les creen. Y sin darse cuenta, forman parte de una atmósfera que habla de un espíritu anticristo. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis
que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vivimos el último tiempo y en este último tiempo se han pululado, multiplicado los anticristos. La palabra anticristo en el lugar de Cristo, a eso se refiere. Muchos voluntariamente, en el lugar que le corresponde a Cristo y que solamente puede tener Cristo, colocan influenciadores, colocan cantantes, líderes de opiniones, políticos, se colocan ellos mismos en el lugar de Cristo. Si tú piensas que un sistema de gobierno va a dar la libertad, tú estás condenado a ser desilusionado, defraudado. Porque la única libertad que yo necesito y que tú necesitas es aquella que trasciende después de tu propia muerte. Es aquella que te va a librar de esa gran muerte, esa segunda muerte. Tenemos miedo a la primera muerte, pero resulta ser que esa primera muerte no se compara a lo intimidante, a lo preocupante, a lo angustiante que puede ser la segunda muerte sin Cristo. Él nos libra de la ira venidera, porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Pero no es que no está desprovisto de ira, tiene ira. Y Cristo nos libra de la ira venidera. Y finalmente, respuesta número 5, es la esperanza que pone la mira en Dios. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Primera de Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Esperanza en quién? En Dios. Aquí no dice, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en un hombre, sea en un partido político, sea en un gobernante. No, tu esperanza debe ser en Dios, porque Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no se equivoca, Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es justo, es un Dios de amor, es un Dios de equidad. Ese es Dios, no un hombre. Pero a veces nosotros pensamos que esos atributos que solamente puede tener Dios, lo tiene un hombre y pecamos por confiados. Y caemos por confiados. La esperanza pone la mira en Dios. Agustín dijo a un hombre desgraciado que solo pensaba en sus pecados: deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios. Ahora, con estas 5 preguntas que yo te acabo de dar con la Biblia, te pregunto, ¿en qué se basa tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu esperanza es posible que el 28 sea golpeada fuertemente? Porque yo te voy a decir que hoy, 24 de julio, a 4 días de una elección presidencial de mi país, yo tengo más esperanza que nunca, porque no dependo de un hombre, no dependo de un sistema político, no dependo del resultado electoral. Yo voy a tener esperanza si gana uno o si gana el otro. No importa quién gane, sigo teniendo esperanza, porque es una esperanza
bíblica. Es una esperanza en la resurrección de los muertos, es una esperanza en la gloria de Dios, es una esperanza en la justificación y salvación que Cristo me dio y me imputó, es una esperanza en la segunda venida de mi Señor Jesucristo y es una esperanza que está puesta en Dios. El próximo miércoles, si Dios nos lo permite, vamos a tener respuesta de un resultado. Tienes una cita con este servidor para conversar del gobierno de Dios, porque muchas personas parece ser que le ha desarrollado un gusto en golpearse con la misma piedra. Y vivimos en un tiempo donde Dios está obrando y Dios está llamando a que se arrepientan y crean en el Evangelio, a que tengan la mira en el cielo, porque vienen tiempos peligrosos. La Biblia no nos miente y aún así hay muchos que insistentemente quieren traer a la fuerza un milenio y una utopía que no puede llevarse a cabo sino únicamente cuando nuestro Mesías regrese a este plano. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo.